are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or one more dream that I cannot make true? Bienvenidos al podcast Ellos Viven. Hoy hablaremos de la película La La Land, una película de Damien Chazelle del año 2016. Este es el último episodio que realizaremos en el año 2020. Como siempre, tenemos a Luis Pineda. Hola. A Enrique Pineda. Hola a todos y bienvenido de vuelta, Roberto. También tenemos a Nidia Romero. Hola, Nidia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Robert, te extrañábamos. Yo igual los extrañaba a ustedes. Y como ya escucharon, su servidor, Roberto Aparicio, y hoy hablaremos de una de las películas que opinamos nosotros que nos introdujo o nos inspiró a bastante hablar de estos temas de cine, que fue La La Land. Luis. Bueno, sí, La La Land, estrenada en 2016, fue creo que la tercera película de Damien Chazelle, de su director, pero al menos sí fue como la segunda más famosa, ¿verdad? Recuerdo que cuando salió no tuvo al inicio mucha fama, pero en cuanto se anunciaron sus nominaciones al Oscar, fue como que bueno, cuando ya inició esta temporada de premios, ya como que ya la película alcanzó gran popularidad y quedó, creo, como de las favoritas de ese año, ¿verdad? Algo que para nuestra generación quizás fue bastante nuevo, irónicamente, que es esto del musical, ¿verdad? Como que no hay muchos musicales propios de una generación, de nuestra generación, y este sin duda lo fue. Hablando de su director, bueno, Damien Chazelle, creo, al menos yo lo considero como estos grandes directores revelación de esta última década, ya por ahí con Jordan Peele, como de los mejores que sacó estos últimos 10 años. Y bueno, su fama la alcanzó con Whiplash, ¿verdad? En 2014. Gran película, creo que entra al menos para mí, entre las mejores 10 quizá de esta década. Y bueno, aún así no fue esta la primera película de Chazelle. Ya en 2009 había dirigido una. Y desde esa primera película ya se podía ver lo que sería como su preocupación en sus historias. Casi todas sus historias, casi todas sus películas, no solo las que ha dirigido, también las que ha escrito. Por ahí está Gran Piano en 2013. Solo fue escrita por él. Y bueno, la mayoría tratan sobre músicos, ¿verdad? Músicos que quieren alcanzar sus sueños. Hay que recordar que, bueno, Chazelle, antes de ser director, estuvo en una academia de música y, bueno, que por ahí es como su tema, ¿verdad? Es lo que a él más le gusta. Aún así, no solamente ha tratado de lleno solo temas de música, también después del éxito de La La Land, hizo First Man, que bueno, trata sobre el Apolo 11, ¿verdad? El alunizaje del Apolo 11. Pero sí, esto, bueno, también se ve en esta última película, lo de los sueños, ¿verdad? Estos personajes que tienen que hacer muchos sacrificios para hacer sus sueños, para alcanzar sus sueños, y todo este viaje que a veces, por ejemplo en La La Land, se nos pinta como bonito, pero que siempre tiene sus dificultades, ¿verdad? Ahora acabo de recordar, bueno, también
Bueno, First Man fue la última película que hizo, pero volvió a esto de los músicos con The Eddie, una miniserie que hizo para Netflix de un músico siempre de jazz con un club en Francia. Así que ahí como que volvió, ¿verdad? Y siempre con la misma temática, ¿verdad? Este músico, esta persona con todas las dificultades de la vida eh, y que busca, ¿verdad? Un gran sueño. Ya en Whiplash podemos observar la obsesión, ¿verdad? Es decir, no solamente el jazz es el tema de la película, sino que es la obsesión detrás de eso, de rescatar algo que parece imposible. Y a mí me parece también que eso es un reflejo de él como persona, ¿verdad? Es decir, él se está como proyectando a través de estos personajes de su gusto por el jazz y esa obsesión de salvarlo o de preservarlo más bien. Y encontramos al personaje principal, que interpretado por Miles Teller, ¿verdad? Sí. Que está terriblemente obsesionado e incluso sacrifica cosas que por su vida personal, ¿verdad? Termina con su novia, que quizás es la que ha tenido, la única que ha tenido en mucho tiempo, y aún así piensa que no vale la pena seguir con ella porque puede peligrar la excelencia de su sueño, ¿verdad? Entonces, eso Sí, lo la vemos ve ahí. como obstáculo. Ajá, es un obstáculo, es decir, las cosas que nosotros, o sea, todo lo que sea de la vida cotidiana es un obstáculo. Incluso él no tiene amigos, no tiene hobbies, no tiene tiempo libre, todo lo que le dedica es eh, a practicar su arte, ¿verdad? Que es la batería en este caso, y a la validación del maestro, que es que a quien tiene que probarle que él es digno de preservar el legado, ¿verdad? Del jazz. Eso es en Whiplash, ¿verdad? Que igual en La La Land. O sea, incluso la relación de ellos se ve como un obstáculo para continuar cada quien por su sueño, ¿verdad? Sí, lo mismo sucede en Grand Piano. Esta es él solo escribió el guión, como ya había dicho Luis, que es interpretada por Elijah Wood, el que hace de Frodo. Y también es una película, esta sí, de lleno en la música, con un personaje que también, como ya dijiste, Nidia, con respecto a Whiplash, también es un personaje que busca la aprobación, eh, tanto personal, ¿verdad?, como de las demás personas, porque es un personaje que era un pianista, digámoslo, famoso, súper prestigioso, y como que se equivocó en un concierto y luego de muchos años vuelve a tocar y tiene que tocar en un piano que como fue de un músico súper talentoso, le están haciendo un homenaje a él, entonces tiene que tocar en este piano. Y a diferencia de las otras películas, es una película un poco más fantástica en el sentido de un elemento que irrumpe. Aquí tenemos que este personaje, bueno, tiene que tocar una pieza y alguien lo amenaza justo cuando él está tocando, diciéndole que si se equivoca en una nota, lo va a matar, ¿verdad? Entonces, pero igual, tenemos este personaje llevado al límite por su sueño, por querer probar nuevamente que es uno de los mejores músicos, ¿verdad? Y lo mismo como que sucede también, bueno, ya lo hice en La La Land y también en First Man, que se aleja, si bien se aleja de lo musical, de la música, pero también sucede eso mismo con sus personajes. Bueno, en mi opinión, First Man es una de las películas que a comparación de las dos anteriores que hemos mostrado, se da a diferenciar por el hecho de que no trata el tema de la música como, no sé, factor fundamental para que los personajes se desarrollen o como sueño principal para que ambos lo logren. Y es que aquí podemos ver, y también lo abordaremos más adelante, y es que los personajes en cada una de estas películas tienen básicamente un problema, y es el de lograr sus sueños. Y pues para lograr sus sueños tienen que sacrificar todo lo que tienen a su alrededor. Por ejemplo, en Whiplash, si no me equivoco, el personaje principal tiene que hasta que echar sangre, ¿verdad? Dejar a la novia y muchas cosas más solo para lograr ser el baterista que él quiere. Pero en cambio aquí en First Man creo yo que por lo menos aplica tanto el lado sentimental del personaje principal, que sería en este caso Neil Armstrong, interpretado por Ryan Gosling, si no me equivoco. Y bueno, Sí. ese personaje que es interpretado por Ryan Gosling, aquí podemos ver que aborda solo el aspecto sentimental en gran manera y no mucho en sus deseos,
si es que vemos que el personaje está traumado básicamente por el hecho de haber perdido una hija y eso le duele todo el tiempo, también al momento de afrontar todo lo que tiene que hacer para poder llegar a la luna y ser seleccionado, vemos que deja de lado a su familia. Y que al final, siempre, como por ejemplo en la película de La La Land, de haber logrado su sueño, retoma otra vez lo sentimental, pero de una forma lastimosa. Y bueno, creo que para mí ese es uno de los fallos en la película, por lo menos en First Man, de que al ser una película que uno esperaría que fuera épica en el sentido de que sería el primer hombre en la luna, termina básicamente fallando porque a pesar de que Neil Armstrong lo logró, termina siendo triste por, por el fallo que tiene en su historia, por el fracaso que tuvo, por lo menos la desgracia que tuvo de haber perdido a su hija. Y eso sería quizá uno de los aspectos que sería abordar para el cine de Damien Chazelle, y es que obviamente hay un sentido con eso de que él quiera plantear de que los personajes tengan que sufrir algo o que dar algo para lograr sus sueños, pero que básicamente se polariza o solo se pone en un solo aspecto a los personajes o en la historia para llegar a cierto fin, ¿verdad? A lo que ellos desean, cuando en verdad tenemos a personajes que son mucho más complejos, podrían presentar una historia mucho más compleja. No sé si no podríamos quizás más adelante a pensar en La La Land, y es que si nos ponemos a pensar en todo no sé, digamos el show que hace Sebastian, que sería que el enamorado de Mia, en la película de La La Land, ahí tenemos un personaje que está básicamente como un poco decepcionado de que el jazz no ha sido exitoso en su entorno, de que el jazz está muriendo y que bueno, él es una persona que quiere hacer que renazca, pero que igual termina siendo terco porque no está abierto a otras ideas. Y es básicamente lo que quizás quisiera ver tanto aquí como en First Man, de que nos presenta a los personajes solo en su mundo, solo que ellos básicamente son los capaces de lograr sus sueños y de que no hay nadie mejor que ellos a la par. Sí, adentrándonos en La La Land, ya Luis lo mencionaba, una película multinominada en los premios de la Academia. Sin duda alguna se llevó la mayoría de estos premios por muchos aspectos técnicos de la película, que claramente, como ya lo decíamos, es un musical, algo que ya no se veía desde hace bastante, o al menos un musical de esta índole. Siempre vimos otros musicales diferentes, como más, digamos, como obra de teatro, como lo puede ser Chicago allá por el 2002. Eh, y bueno, arrasó, ya lo dijimos, en las nominaciones, también se llevó varios premios. De hecho, Chazelle se llevó el premio a Mejor Director, convirtiéndose en el director más joven en haberlo ganado. De los aspectos técnicos, Luis, ¿cuáles podemos resaltar? Sí, bueno, con respecto a lo técnico, creo que el que más resalta es la fotografía, ¿verdad? Me parece interesante cómo desde la primera película, bueno, desde la segunda película, en verdad, Whiplash, la primera que le hizo famoso, cómo en esta, bueno, cómo digamos que adecua cada fotografía, ¿verdad? A lo que la película, Sí, a lo que plantea en la película. a lo que plantea la película. Creo que en La La Land a veces se puede ver como, bueno, por ejemplo, esa escena de cuando cantan juntos los dos y esos cielos, ¿verdad? Púrpura, bastante saturados. Creo que a primera vista puede pensarse que, bueno, es solo, qué bonito, ¿verdad? Y es para embellecer la película, pero creo que sí llega a tener cierto significado. Así también lo hace bastante. Bueno, la fotografía es realizada por Linus Sandgren. Si no me equivoco, creo que también se llevó el Oscar por La La Land. Y bueno, revisando, también fotografió American Hustle de David O. Russell y también se encargó de First Man. Sí, quería destacar un poco el uso que hace de las sombras, en concreto de estas escenas en las que ellos tienen como digamos, como su número, digamos, en donde, bueno, Mia o Sebastián cantan a solas. Me agradan mucho estas escenas porque siempre lo vemos por separado a ellos, ¿verdad? Como, bueno, también es un espacio como
tanto fantásticos, ¿verdad? Porque es un poco que ellos se salen del mundo en el que están y ahí es donde ellos pueden ser quienes, quienes en realidad son o quienes aspiran a ser. Y cómo lo cierra ya al final, cuando en estas sombras los une a los dos, ¿verdad? En la última escena del bar, que de hecho un poco sorprende porque esto nunca lo vemos con anterioridad, ¿verdad? Pues cuando ellos fueron pareja, creo que nunca se ve que estas dos sombras lo envuelvan a los dos. No. Y cuando ya están separados, pero se vuelven a reencontrar, vuelve a suceder. Entonces creo que eso justifica todo este uso de las sombras que da en toda la película. Luego, por supuesto, hay que hablar de la dirección de arte, ¿verdad? Todos los decorados, los sets que tiene la película. Sí, que Sobre todo que se notan más en este último montaje, ¿verdad? En esta última secuencia, de un poco que la película nos cuenta cómo hubiera sido todo, ¿verdad? Si hubieran quedado juntos. Entonces, también esto, bueno, en nuestro episodio anterior hablamos de Mank y es algo recurrente, ¿verdad? En las películas que tratan sobre cómo se hacen las películas o que tratan de un ambiente de la producción de una película. Esta nos sitúa bastante en lo que son los estudios de Hollywood también. Entonces, sí, lo hablamos que, bueno, de hecho hay varias referencias a los grandes estudios y, por ejemplo, Mia está en la cafetería del estudio Warner. sí, así es. Y también muchas veces ellos caminan por ciertos lugares, tanto en un estudio como en las afueras, y al final todo esto un poco que ya más llamativo aparece en este montaje, en esta secuencia final. Así que creo que, bueno, la música de Justin Hurwitz, y también está la edición, en donde volvemos a ver ciertos recursos de chaser ocupados ya en Whiplash, estos paneos, ¿verdad? Estos paneos rápidos, estos whip pan. Iniciando a hablar justamente de la película, ya metiéndonos en la historia y en los planos y en las escenas, vamos a iniciar por el primer número musical y hacer un análisis de lo que es la primera escena y lo que es la última, o lo que es el final de la película. Nosotros ya en otros episodios hemos mencionado de esta importancia que tiene la primera escena y de también esta unión que se puede hacer de lo que simboliza la primera escena y de lo que simboliza la última escena, con el objetivo de indicar que en la primera escena se nos cuenta todo, es decir, en la primera escena está colapsada prácticamente toda la película y toda la historia. Este primer número musical en el cual tenemos a los carros, ¿verdad? Que van llegando, que van ahí en la autopista en Los Ángeles, y empieza el primer número musical y luego vamos a tocar la aparición de los protagonistas, ¿verdad? Mia y Sebastián. ¿Qué podemos decir sobre esta primera escena? Sí, a mí me gusta bastante esa primera escena también por todas las referencias, y pienso también que es como un homenaje a la ciudad de Los Ángeles, que también es conocido por eso, ¿verdad? Las calles, el tráfico, ese montón de gente, cada carro, digamos, o sea, toda esa línea de tráfico representa los sueños de cada persona, que ninguno es nativo de ahí, sino que todos son de otras partes que han llegado ahí a perseguir su sueño. Y también que lo de la canción, no sé, que es bien revelador, o sea, desde el principio te están diciendo cuál es la prioridad de cada uno de ellos. La canción inicia hablando del amor que esta chica dejó atrás y que no importa porque ella va a seguir su sueño, y que lo único que le espera a ese muchacho es verla en el cine y recordar que alguna vez la conoció. Entonces siente que desde ahí nos va sentando el tono de lo que va a ser el resto de la película. Es decir, todas esas personas están buscando su oportunidad y no importa lo que tengan que dejar de lado. Sí, también hay un elemento simbólico por cómo después del número musical lo vamos a encontrar. Creo que hemos mencionado antes en el podcast, son de estos símbolos universales que se pueden encontrar en cualquier película. Y esto, si se dan cuenta, bueno, la carretera va en alto, es decir, puede también significar un puente, digamos. Además que también la carretera
Es decir, es el inicio de la película, vienen de una carretera que si se dan cuenta es como que iniciara ahí, ¿verdad? Como que cayeron del cielo, digamos, no vemos el inicio de la carretera, entonces como que iniciar la historia de esa manera es como que nosotros llegamos ahí también e iniciamos la historia, y también se podría interpretar esta carretera como un puente en donde justamente ellos dos se van a encontrar, ¿verdad? Ya hemos hablado de la simbología del puente, de esta unión que significa, y justamente donde se encuentran estos dos personajes de Sebastián y Mia. Algo que queríamos comentar sobre esta primera aparición de los personajes: cada uno está ya dentro de su mundo, cada uno está ya dentro de su particularidad, de lo que lo va a caracterizar. Si recordamos, podemos ver a Sebastián en el carro, que está reproduciendo, está rebobinando una cinta, ¿verdad? Y esto, así como ya lo dijiste, diría que la canción, el primer número musical, prácticamente ya nos está diciendo todo lo que va a venir después. También las primeras apariciones de los personajes nos van a decir realmente a quién vamos a estar viendo o realmente cómo va a terminar el personaje. En el caso de Sebastián, está en su carro, que recordemos es un carro viejo, es un carro clásico. Justamente allá nos está diciendo a lo que él le gusta, ¿verdad? Lo que le gusta, lo clásico, el jazz, y su visión sobre conservar el jazz. Y también que está rebobinando la cinta, es decir, él está controlando qué suena y qué no en su carro. Es decir, esto ya nos está diciendo que cómo él va a terminar, o su sueño, que es tener este club de jazz en donde él decide qué se toca, cuándo se toca, etcétera, etcétera. Y que de hecho es bien curioso cómo es que ellos dos se encuentran, o por lo menos es cuando ya ha terminado todo el espectáculo y se empiezan así como a pitar porque Mia no se mueve el carro. Y la primera vez que ellos dos se encuentran es como muy, bueno, no sé, no es como tan directo, tan romántico como nos lo presentarían en, no sé, que cualquier película de amor. Y es que, se terminan básicamente como ofendiendo, o por lo menos Mia le termina sacando el dedo. Pero, ¿qué tenía que decir? Sí, siguiendo sobre cómo presentan a cada uno de los personajes, ¿verdad? Siento que sobre el personaje de Ryan Gosling, sí se toman como el tiempo de darte bastantes pistas. Por ejemplo, yo a él lo veo como, bueno, no sé si esa era la intención, pero prácticamente es un hipster, o sea, es un tipo que está bastante obsesionado con lo retro, con que antes las cosas eran mejores y que lo actual es algo como comprometer su arte. Entonces, que incluso se muestra, ¿verdad? En las escenas siguientes, que tiene como que guarda un culto sobre todas las cosas que pertenecieron a alguna de esos grandes artistas, o por ejemplo el club, que esa locación. El banquito. Ajá, el banquito, banco ¿se acuerdan que llega la hermana? Entonces, y los discos, y que una obsesión con el lugar, o sea, el tipo es bastante hipster en ese aspecto, de como que si no es una gran pureza, las cosas no sirven, y eso también como que le impide evolucionar. En cambio, eso del lado de él. Y luego vemos al personaje de Emma Stone, Mia, y ella es como todo lo contrario, bien pragmática. También tiene una conexión con lo clásico, pero digamos que es un poco más, versátil, ¿verdad? Y vemos que van como cambiando, vemos una secuencia de ellas interpretando toda clase de papeles en las audiciones, o sea, no es como que ella piense que hay uno solo. Entonces desde ahí vemos como que bastante, una ruta bien diferente, es decir, tenemos un purista y tenemos a alguien que busca practicidad, ¿verdad? O sea, encontrar su propio camino en lugar de seguir necesariamente lo que otros han hecho. Entonces por ahí veo como desde ahí nos van dando pistas de la diferencia entre cada uno. Sí, también con la primera aparición de Mia, que también, como lo dijimos con Sebastián, él la define a quién vamos a ver y define también con quién vamos a terminar. Porque si se recuerdan bien, y si nos fijamos, de hecho no vemos primero a Mia, sino que realmente primero vemos a Mia interpretando un personaje. Entonces, es interesante porque también ya nos empieza a decir un poco este dilema que va a tener tanto los personajes como la película entre lo que es real y lo que es una ficción o lo que es una fantasía. Y también en el aspecto de Mia, que es eso que te va a tener ella, que a veces la vamos a ver como realmente es, pero también a veces vamos a ver facetas que parece que no fuera Mia, que parece que está interpretando a otro personaje. Esto lo podemos confirmar
cuando en la escena en la que nos enteramos que tiene un novio, ¿verdad? Y que luego después va a ir al cine con Sebastián, que si se dan cuenta, la película no presta atención a esto, a su otro noviazgo. Entonces, en ese momento parece como que Mia está interpretando un personaje, ¿verdad? Es como, bueno, tengo que... Y es quien realmente quiere ser cuando está con Sebastián. Sí, eso que sí es bien, bien interesante y también creo que Robert lo mencionaba al principio, que es una característica de esos personajes que crea de las películas de Damien Chazelle, porque es solo como en su mundito, es decir, son personajes que todo lo demás parece que no es lo real, a menos que estén haciendo su arte, vaya, o encontrarse con alguien, en este caso el Alan, porque los dos están como bien inconformes con todo, pero estar con ellos es que encuentran como una luz de qué es lo que deberían hacer, porque estando ahí juntos también es que Mia empieza a escribir su show, ¿verdad? Que eventualmente lo lleva a la película que le dio el éxito. Y también estando con ella, Sebastián encuentra como su conflicto entre la música nueva y la música que él quiere hacer. Entonces, es eso, como todo lo demás que no está dentro de la unión de ellos, es como que no existiera, como que no fuera real. Y es ahí donde ellos se encuentran en esa relación. Sí, es muy curioso cómo se encuentra como por primera vez, pero también a mí algo que me parece bastante interesante es como de la escena, básicamente como de la unión del puente, básicamente, cómo se desenglosa de parte de Mía para contarnos cómo es su vida, que ella, bueno, trabaja en una cafetería y que está tratando de hacer que audiciones para poder obtener un papel. Y bueno, luego después de que nos presentan cómo es el personaje de ella, y que tal vez ella siendo una persona en medio de la multitud termina teniendo fama. Luego me parece curioso cómo es que regresamos a esa misma escena del puente y es que nos presentan la misma escena, pero ahora desde la perspectiva de Sebastián, en el que le está apretando a Mía, pero ahora nos presentan cómo es él, en el sentido de que es que un músico que, bueno, está decepcionado porque el jazz ya no está como presente en nuestro día a día y es alguien que anda buscando abrir su propio club. Hablamos de esto de Chazelle, de estar haciendo un musical en la década pasada, ¿verdad? Que ya no se veía de esos tipos de musicales, un musical bastante clásico como los tiempos de los grandes estudios. A nuestra opinión, creemos que Chazelle está consciente de lo que está haciendo, es decir, está consciente del homenaje o de cómo utilizar este género del musical para contar una historia reciente, digamos, una historia ya actualizada. Y esto de estar consciente es debido a que no cae tampoco Chazelle en las grandes referencias a los grandes musicales. Si bien se mencionan referencias a Ingrid Bergman, a Casablanca y a otros del cine de aquel entonces, está justificado por los personajes, pero no, por ejemplo, no vemos una escena copiada, quizás por ahí que se agarra del farol como Jim Kelly en Cantando bajo la lluvia. O la del baile bajo las estrellas. La del baile, sí. Entonces, hay por ahí algunas referencias, alguna que otra referencia, pero yo creo que Chazelle, con los elementos que vamos a tocar a continuación, creo que Chazelle está consciente de cómo utilizar este género, está consciente de que ya se hicieron varios musicales, de que la era dorada de los musicales ya pasó allá en los años 50, 40, 50, de la época de Hollywood clásico. Él está consciente de esto y también está consciente de que la historia que nos va a contar, si bien ya dije que es una historia actualizada porque sucede en nuestro tiempo, ¿verdad? Es una historia, digamos que ya todo el mundo se la puede, es decir, es estos dos personajes que tienen un sueño o más bien estos dos personajes que se van a enamorar y una de otra, o se quedan juntos o se separan, ¿verdad? O no terminan juntos. Creemos que Chazelle, como ya es consciente de que la historia ya fue contada, nos da ciertos indicativos en la película para que nosotros averiguemos la historia y también para decirnos que la historia está pensada, que la película está pensada, que hay alguien detrás que pensó todo, ¿verdad? Y que hay un orden. Eso también
un poco como que Chazelle nos está diciendo de este orden y de anticiparnos todo para hacer este juego entre la realidad y la fantasía que toda la película hace. Es por eso que vamos a ver, a medida avanza la película, que los números musicales se van reduciendo. También a medida que la relación de ellas se va viendo más real, ¿verdad? Y hay que ver cómo pagamos la casa, que hay que trabajar, etcétera. Cómo pagamos el teatro de la obra y todo eso. El elemento que creemos que Chazelle ocupa, ya a continuación lo explicaremos, es un elemento que, si bien tiene una utilidad dentro de la historia, una utilidad dentro de la película, que es marcar el tiempo, marcar la temporalidad en la que está sucediendo la película para ver cómo está pasando el tiempo. Estamos hablando de los carteles que nos aparecen en pantalla indicando las estaciones. Ya hablamos de esta primera escena de la carretera y ahí aparece el cartel invierno, ¿verdad? Aparece winter. Y luego van a ir apareciendo estos otros carteles hasta regresar nuevamente a invierno, ya después de cuando ellos ya están separados. Cada cartel justamente es un indicativo de tiempo, pero también es un indicativo simbólico de lo que va a suceder adelante en la película. Es decir, Chazelle ya nos está diciendo desde el cartel todo lo que va a suceder. Es decir, después lo que suceda ya no debería ser gran sorpresa para nosotros porque simbólicamente ya se nos estaba diciendo. Con el primer invierno, es claro, ¿verdad? El invierno, el frío, etc. Es la primera vez que Mia y Sebastián se conocen, pero como ya había dicho antes, ya había mencionado Robert, que en el punto en el que se conocen nos vuelve para atrás para contarnos los puntos de vista de cada uno y luego vamos justamente a la escena en la que, digamos, se conocen, pero realmente solo se ignoran, en la que Sebastián está tocando el piano y Mia entra a verlo. Sí, creo que hay uno de los puntos que tenemos que ver, luego de que se han abordado cómo son la vida de estos dos personajes, y es que luego, eso es en el momento en el que se terminan viendo, y es cuando ellos, básicamente, Mia va caminando por la calle después de haber perdido su coche porque lo aparcó mal y se lo tuvieron que quitar, y bueno, va caminando y escucha una melodía, escucha a Sebastián tocando en un restaurante que curiosamente está tocando una pieza que, como es reconocido de él, de una forma terca, porque no le gusta hacer lo que le dejan hacer en el restaurante, escucha esta melodía, y esa melodía básicamente atrae a mí al restaurante, y es cuando ellos se ven por primera vez. Y es cuando ellos por primera vez se ven luego de que Sebastián reciba el regaño del jefe, o bueno, que lo despidan en ese momento, y es que ella lo va básicamente a felicitar por esa melodía. Es cuando él básicamente la pasa golpeando, y es donde tenemos ese primer encuentro en un cierto sentido mal, porque ella se queda como resentida y la próxima vez que se ven es en una fiesta. Y es una fiesta, básicamente, ella la ocupa para desquitársela y darle a entender que, bueno, fue básicamente un idiota cuando ella le quiso hablar por primera vez. Y es aquí donde vemos uno de los rasgos de Sebastián, de que él está básicamente encaprichado trabajando lo que a él no le gusta. ¿Sí? Sí, en ese primer encuentro, ya lo dijiste, él la ignora totalmente, entonces vemos cómo se cumple esto del invierno, ¿verdad? Es algo frío. Sebastián, en esta ocasión, es totalmente frío y decide no hacerle caso, ¿verdad? No, y además la relación que tiene cuando aparece, ¿verdad? Cuando aparece el título, invierno, ¿verdad? Winter, que justo después del primer número, que bueno, la canción Another Day of Sun, y es como, bueno, todos bailando, ¿verdad? Bajo el sol, y de repente te pone, bueno, es invierno, ¿verdad? Un poco que contrasta, y más bien lo que te dice es, de hecho, el plano, sí, es un plano que baja, termina viendo todos los carros en la carretera y luego baja hasta los personajes principales, y un poco que nos dice, bueno, aquí no es todo tan feliz como en el baile que acabamos de ver, ¿verdad? Ya es como más frío todo, y toda la ciudad, ¿verdad? Todo lo que se da ahí. Okay. Y también respecto a la frialdad, ¿verdad? Que representa esa primera estación,
no solamente se refleja la frialdad del primer encuentro entre ellos, sino que es una presentación de las dificultades que cada uno tiene. Vemos a Mia que está como triste porque la audición no le fue bien y que sus amigas tratan de animarla llevándole una fiesta. También vemos a Sebastián, que vemos que lo han estafado hace poco, que se acaba de mudar y que su casa es un desastre y que su hermana está tratando de ayudarle. Entonces creo que también representa el invierno de una vida de ellos, que a Sebastián lo estafaron y a mí las audiciones, o sea, todo no les está funcionando y es eso, es un invierno en la vida de ellos, que sus planes y sus sueños están estancados. Bueno, el siguiente cartel es la primavera. Y ya lo había mencionado Robert, este es el segundo encuentro que tienen los protagonistas en una fiesta. Y aquí, bueno, la primavera hay que entenderlo, ¿verdad? Es la época en la que todo florece, ¿verdad? Y justamente ese cartel nos va a indicar esto, que va a florecer la relación y el amor entre ellos. Sí, este es quizás, creo que es el cartel o la estación que más duración tiene en pantalla. Y es donde justamente después de este otro encuentro en el que Mia se va a desquitar, los vamos a ver a ellos yéndose juntos en busca de sus carros y aquí es donde van a tener el primer número musical. Es decir, ya la primavera nos está diciendo esto, que va a florecer su relación y también está floreciendo de manera con el género, con el género cinematográfico, porque es el primer número musical que van a tener juntos, ¿verdad? Ahí lo que quisiera agregar básicamente es el hecho de que, a pesar de que terminó mal en el principio, en Winter nosotros podemos ver que básicamente ellos se ven por primera vez y es como que se dan cuenta que hay conflicto ahí. A pesar de eso, es en este nuevo cartel de ya de la primavera, cuando se vuelven básicamente ahora sí a conocer en serio y que se dan cuenta que ambos tienen aspiraciones y lo que ve Mia en él es que su pasión por el jazz y por las demás cosas es lo que básicamente le atrae a él y es lo que después lo traerá así como en contradicción a mí al verlo convertido en otra persona que no quiera. Aquí es aquí donde nosotros podemos ver florecer a los dos personajes, tanto en el sentido de que los dos se conocen como ellos son, ¿verdad? Tenemos tanto a Mia que, bueno, está queriendo audicionar para varias, ¿qué? Para varias películas o para varios programas de televisión y también tenemos a Seb que tiene la esperanza de poder abrir un club y poder tocar la música que él quiere. Y es aquí donde nosotros podemos ver que tanto él y ella digamos, se motivan tanto por la misma pasión que ellos dos tienen y que andan buscando cumplir su sueño. Hablando siempre de la primavera, ¿verdad? Que así como lo mencionaste antes, que es el espacio que tiene mayor duración en pantalla, que casi que es una mini película dentro de eso, porque vemos como esa relación, o sea, este es el típico comedia romántica donde hay cosas y salen y están juntos, y que también termina en el peso, creo que ahí termina esa etapa, no. Bueno, pero ahí Termina en el planetario. Del beso pasan al verano, ¿verdad? Que salen solo Sí, como abrazándose y agarrados de la mano. sí, sí. Ujú. Entonces, justo esa secuencia del final, a mí me parece eso, ¿verdad? Como que es un ciclo completo y que termina cuando tradicionalmente las otras películas de antes, ahí terminaban en el beso, o sea, eso era como el clímax y vemos que se va desvaneciendo, ¿verdad? Entonces, para mí era eso como una mini secuencia de lo que era la historia romántica y que eso lo separa de otras películas y que creo que lo hace más actual, es decir, la historia no termina cuando por fin se culmina, vaya, digamos, la relación y hay un beso que es como un símbolo de que por fin se superaron los obstáculos de cada uno y están juntos, sino que aquí hay mucho más en juego, o sea, no solamente es la relación de ellos, sino el trabajo, la vida, que ya es como la transición, ¿verdad? De esa secuencia fantástica que hace homenaje a las películas de antes y lo vamos a lo demás, ¿verdad? Que es el verano donde ya entra en juego otro montón de cosas, que es el trabajo y etcétera. El énfasis que hace al beso final allí en el planetario, ¿verdad? La transición, como bien dices, refleja esto, ¿verdad? Es como esas películas clásicas
Que de hecho esta misma termina así, ¿verdad? Con esa transición, con el círculo que se cierra y da todavía más énfasis al beso. Entonces es como, bueno, sí es como que termina una etapa, ¿verdad? Quizá, como bien decíamos, la primavera, ¿verdad? Es como quizá la mejor etapa. Sí, también lo que sucede es que tenemos con esa escena del beso, si se recuerdan en el planetario, que suben y que bailan en la estrella, ¿verdad? Es como la escena o el número musical más de fantasía en toda la película, entonces también es llevar todo eso al extremo de la fantasía para luego irnos todo al extremo de la realidad, que es lo que va a suceder en las siguientes escenas, en las siguientes temporadas, en donde todo se va haciendo más real y por ende se va haciendo más complicado, ¿verdad? También los números musicales, si nos damos cuenta, van a irse reduciendo significativamente. Entonces, en verano, bueno, podemos entender el verano como la época calurosa, ¿verdad? La época en la que todo está más caliente, y ya metiéndolo en la película es la época como en lo que todo se va calentando, la situación se va a calentar, ¿verdad? Y claro, si se calienta tiene que explotar, ya vamos a hablar de eso. En verano sucede lo del trabajo que le ofrecen a Sebastián, eh, lo de la obra de Mía, que tiene que empezar los ensayos, entonces aquí vamos los dos por algo real, por algo de sus sueños, también es de sus sueños, pero es algo ya más real, que hay que trabajar, hay que pagar el teatro, etcétera, se van alejando. Cada quien parece que le va dedicando más tiempo a su sueño que a la pareja, y justamente se van separando y se va viendo cada vez esta distinción también se va viendo con la falta de números musicales, ¿verdad? Que también ahora los números musicales que aparecen en verano aparecen al inicio y son como un poco más rápidos, son cortes, es un montaje, ¿verdad? No es una escena como la que vimos antes del número musical. Eh, y esto también se va a confirmar, esto que decimos del verano, porque esta escena del verano, esta parte del verano termina con ellos cantando, ¿verdad? Bueno, no, termina con el concierto, pero antes del concierto están ellos cantando eh, la canción, ¿verdad? City of Stars. Y tenemos también esto un poco como que se confirma ya cuando pasan a la parte del concierto, pero este número musical entre de ellos es mucho más sencillo del que vimos antes. Es decir, si antes lo vimos yendo a las estrellas, ¿verdad? Y bailando, en este ya lo vamos a ver en la casa, yo creo que va llegando a la casa y ahí en el piano en la sala, ¿verdad? Es como más hogareño y más real, ¿verdad? Eh, para ejemplificar esto que ya dijimos, que todo se va volviendo eh, más cotidiano y más real, ¿verdad? La última, el concierto, como ya dijimos, lo que confirma esto que estamos sosteniendo del verano y de que las cosas se calientan, va a venir con esta escena que va a ser clave. La verdad es que es una escena que volviéndola a ver me pareció excelente, porque es una escena que si bien es alegre, digámoslo, porque uno escucha la música y decir, bueno, qué genial está esta canción, ¿verdad? Te convence o decir, bueno, qué chivo está la canción, pero van sucediendo dos cosas paralelas también con esta escena. Una es que Mia se va a alejar de Sebastián y otra es que Sebastián se va a alejar de su sueño. Y esto también va a generar, va a ser viceversa con ellos, ¿verdad? O sea, esto también va a generar que después Sebastián se aleje de Mia y que Mia se aleje de su sueño. Lo que lo comprueba es que la canción se llama Start a Fire, ¿verdad? Y también es una escena como en donde abunda un montón la iluminación roja. De hecho, Start a Fire es iniciar un incendio, entonces como que ya la cosa, si dijimos que es donde se va a calentar, ya la cosa está ardiendo, ¿verdad? Sí, además, como eso que Mia se aleja de Sebastián, se pone en evidencia en el mismo concierto, ¿verdad? Hay una parte en la que el público en el concierto la va apartando cada vez más del escenario, ¿verdad? La va alejando a ella de Sebastián. Y también hay unas bailarinas que entran con la banda y lo cubren al principio de Sebastián, ¿verdad? A mí, una de esas escenas de la que estamos hablando ahorita, y es que como ustedes mencionan, excelente, cómo es que he introducido, ¿verdad? La canción excelente y bueno, nosotros pensar, ¿verdad? De cómo lo plantea la escena, cómo están las tomas para darnos a entender que algo está completamente mal.
Y bueno, regresando con lo que yo mencionaba al hecho de que siempre nos presentan a los personajes como seres muy individualistas, y aquí nosotros podemos ver del hecho de que Seb ya no está él solo, ya no está él tocando ¿qué? La música que le gusta y siendo lo que en verdad quiere ser él sin tener, no sé, sin ser mandado por alguien más. Y me parece curioso cómo es que empieza esa escena y vemos al principio tocando a Seb, pero luego vemos de que se sigue desarrollando la canción, pero nos damos cuenta de que algo está mal cuando Seb ya no está como en primer plano, sino de que él ahora está en una esquina y tenemos como en plano principal, ¿verdad? En medio de la pantalla al amigo de él, que es quien canta. Y no sé, bueno, es donde nosotros nos podemos ver de que algo está mal, a pesar de que la canción, bueno, suene muy bien. Y luego podemos ver a lo largo de toda la película cómo es que la paleta de colores va cambiando. Al principio vemos que, bueno, todo es muy, como muy claro y luego esto se va básicamente oscureciendo, que es lo que nos da a entender de que básicamente la alegría o por lo menos la intensidad del amor entre ellos dos va disminuyendo. Y quizás ahí, si no me equivoco, cuando es que termina básicamente la parte de este cartel, y es cuando ellos se reúnen porque Mia tiene la intención de, no, bueno, porque Sebastián le prepara básicamente una cena sorpresa. Y es ahí cuando terminamos esa primera parte de Summer, ¿no? No, esa parte ya es el clímax, pero del otoño, es decir, en el verano vimos cómo se iba como calentando la situación y explota ya en el otoño, que en inglés creo que es bien representativo Sí, porque es fall, ¿verdad? Igual esta, que la caída. sí, esta escena del concierto termina con el verano. Creo que esta escena también, como decía Robert, un poco convive con las escenas que vimos anteriormente en ese club de jazz al que frecuentaban Seth y después junto con Mia, que de hecho un poco como que nos muestra el contraste de lo que era esa tradición de ese pequeño club a lo que es ahora el concierto. Porque, bueno, en el club, primero esta escena en la que bailan, ¿verdad? Que es donde se da este recurso que usa Chazelle, ¿verdad? Este whip band. Cómo vemos toda la gente bailando, ¿verdad? Y luego en el concierto es como, bueno, hay más gente, pero todos están tan juntos que no se pueden ni bailar. Y también como recuerdo que el club se llamaba The Lighthouse y te muestra creo que como el logo al fondo de la banda y es como bueno, un logo sencillo, digamos. Ya cuando ves a la banda en la escena de concierto, ya es un logo así neón y verdad ya como esto que ha cambiado, ¿verdad? Y es como esta modernidad que tiene esta banda que se ve en el piano, ¿verdad? Sí, en la tecnología del piano. Sí, Sebastián inicia tocando en el piano y luego es como que, bueno, lo deja y se va con el teclado, ¿verdad? Ya eléctrico. Entonces, como estas dos escenas conviven y contrastan lo que está haciendo el viaje de Sebastián. También un personaje que quería medio un poco comentar es el de Keith, interpretado por John Legend. De hecho, la última vez que la vimos con mi hermano decíamos, la primera vez que aparece es como, hey, John Legend, ¿verdad? Pero es como cómo utiliza este personaje que me hizo recordar bastante a la película Yesterday del año pasado, en donde hacen un mal uso. Esta película trata sobre los Beatles y hace un mal uso de esto de meter a un músico real en la película, porque meten a Ed Sheeran, pero como Ed Sheeran. Entonces, como bueno, no sabes si está actuando o qué, y actúa muy mal, entonces no sabes como quién es. Pésimo. En cambio, aquí en La La Land está, bueno, John Legend como este Kid, y es todo un personaje, pues no es John Legend, entonces como que fluye con más naturalidad en lo que es la película. Bueno, y para terminar el clímax, ¿verdad? De esta situación que se estaba calentando, llegamos al otoño, que representa pues la caída, ¿verdad? De la naturaleza es la caída de las hojas, como un poco la muerte, vaya, y que luego va a volver a resurgir.
En el otoño lo que vemos es la pelea final entre Mia y Sebastián, cuando los dos están reclamando por la En la ausencia del cena. otro. Ah, en la cena, que él se quiere hacer una cena sorpresa y al final en la conversación cada uno de ellos quiere que el otro ceda a lo que el otro desea, ¿verdad? Mia le resiente de que él nunca está y Sebastián le dice Sí. que por qué no se van un par de días a la ciudad donde él va a estar de gira. Entonces comienzan la discusión hasta que terminan reclamándose cosas que son golpes bajos. Vaya. Le dice que ella es una actriz y que no entiende porque le reclama el hecho de que él se esté alejando de su sueño. Entonces ahí vemos que se presenta como una separación indefinible. Y también otra caída, digamos, que está dentro de este marco, es el show de Mia que ya ha estado escribiendo y que en la primera Sí, noche la no va obra. nadie. Ajá, la obra, ¿verdad? Entonces no va nadie y él no está porque está ocupado con las cosas de la banda, entonces es una doble decepción. Vemos la pelea, luego el fracaso de eso y la ausencia de él, entonces se separan. Y luego creo que se va redimiendo un poco, como la esperanza, ¿verdad? De que la vida va a regresar con la audición de Mia. Que Sebastián va a buscarla para que ella vaya a esa audición y ahí es como que se ve la esperanza de que algo va a salir mejor, pero se dan cuenta de que su relación es insostenible porque su sueño la va a llevar a ella a otro país. Entonces ahí vemos como la separación definitiva entre ellos dos. Hay un detalle en la escena. Sucede que, bueno, Acep no puede ir a la obra porque tiene una sesión de fotos, ¿verdad? Hay un detalle en esta escena de la sesión de fotos, que es cuando el fotógrafo ya se acerca a él y atrás podemos ver dos cuadros de músicos clásicos del jazz. No sé si uno en Benny Goodman, no sé la verdad. Pero lo colocan justo atrás de Seb, ¿verdad? Y bueno, Seb está con su gorra, con los lentes, que es esto que el fotógrafo le pide que se muerda los labios. Sí. Y bueno, hay un diálogo interesante que el fotógrafo le dice, toca algo, le dice, y dice, ¿eres un músico? No, ¿verdad? Es como, bueno, ¿en verdad sos músico? Como, bueno, toca algo, ¿verdad? Y él toca ya Algo real. sí, jazz puro, ¿verdad? Lo que él consideraba jazz puro. Y ahí es como, bueno, un poco recordarle qué tan lejos se ha ido. Sí, bueno, con lo que dice Nidia, ¿verdad? Estamos en otoño. Ya nos está indicando desde antes que lo veamos que la relación va a caer y que va a estar en una mayor separación durante toda que va a estar lo más separada que la hemos visto durante toda la película. Y esto se confirma, si ya bien dijimos que en el verano se iba a calentar todo y dijimos que iba a explotar, la confirmación en otoño es en esta parte de la escena en la que se le quema la comida a Seb, se le quema ahí, no sé qué era, el pavo, yo qué sé, le explota El pastel. prácticamente, entonces, y justamente que indica la mayor parte de tensión en la escena, ¿verdad? Y que es como el culmen ya ahí de esa velada. Y claro, después vuelve a resurgir, como ya lo dijo también Nidia, pues algo clásico, digamos, que nos está diciendo con el otoño, con esta temporada. Sí, qué bueno se reafirma con el hecho de que, como le mencionaba Nidia, ¿verdad? Como hemos visto que ahí básicamente todo se cae, con la referencia que hace ahí a la palabra en inglés del otoño. Luego podemos ver de que Seb, tras que básicamente esa relación termine, él la va a buscar para que ella pueda tener su audición. Y es aquí donde, ajá, como mencionaba Nidia, hay como una esperanza para ella. Pero otra vez caemos en lo mismo de que nos plantea Chazelle en sus otras películas. Y es que cuando luego de haber terminado la audición, bueno, no sé si hablaríamos un poco después de la audición, pero es el hecho de que Sebastián sabe que todo salió muy bien y que posiblemente va a obtener papel. Y es cuando él se da cuenta que básicamente su relación no va a ser sostenible, que ella también va a tener que sacrificar algo, o por lo menos ya no estar con él, para lograr su sueño.
Y es aquí cuando básicamente es como que los dos personajes vemos que se desligan de su relación. Sí, aquí podemos empezar a hablar del mensaje que Chazelle nos quiere dar, sumando todo esto que ya hemos comentado. Un poco a hacernos la pregunta, ¿qué nos quiere decir Chazelle, verdad? Si bien la historia termina que ellos no terminan juntos, con todo lo que pasaron y todo lo que nosotros ya venimos hablando, ¿cuál es la crítica, digamos? ¿Cuál sería la crítica un poco que está intentando hacer esta película o qué nos está intentando decir con, con el amor moderno y con la capacidad de entablar relaciones? ¿No será, una primera idea que se me viene, no será que es un mensaje negativo, es decir, por la manera en la que termina? Y ya vamos a hablar también de esta última escena del epílogo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos está diciendo al decirnos, miren, así hubiera sido si lo hubieran hecho de esta manera? Y creo que hay ciertos elementos que están presentes también durante toda la película que expresan esa imposibilidad que se tiene a generar una relación estable, a generar un amor en este mundo que vivimos, en esta sociedad moderna en la que vivimos. Bueno, no solo de los carros, pero quería mencionar lo que vos dijiste, que Sí, es sí. algo negativo. Ajá, yo no creo que lo que le está tratando de hacer es una crítica, vaya, o decir que esto es algo malo, sino simplemente reflejar lo que es. Es decir, las relaciones posmodernas, es decir, lo que estamos viviendo ahorita, así son. No, y por eso me gusta más el epílogo, porque refleja eso de que es el final feliz que te vende Hollywood o que tradicionalmente te ha vendido las películas, pero que esa es una nueva era de historias, pues no, el final feliz ya no existe, o más bien ya no es lo que solía ser antes. El clímax de la vida de dos personas no necesariamente tiene que ser terminar juntas, sino ver el éxito profesional que el otro tiene. Y realmente, o sea, creo que si nos ponemos a pensar con la cabeza fría, es algo con lo que todos nos identificamos. Y si no todos, la mayoría de personas están pensando o estamos más preocupadas no por encontrar a esa persona especial, sino por tener éxito profesional, estabilidad económica, perseguir nuestros sueños, realizaciones personales. Y creo que eso es realmente lo que está reflejando. Es decir, utiliza todos los elementos del cine tradicional, pero se aleja de la historia. Y es decir, ya no, o más bien de la fórmula. Ya las dos personas no terminan felices estando juntos. Porque De también hecho, habría que preguntarnos, o sea, si no es un final feliz, realmente a uno le queda ese mal sabor de que no terminaron juntos, pero la verdad es que cada quien al final cumplió su sueño, ¿verdad? ¿Por qué no podemos decir que Y tampoco realmente... terminan odiándose. Sí, es decir, ¿por qué no podemos decir, tenés razón Nidia, con lo que decís, ¿verdad? Replantear ese final y también ponernos a pensar, bueno, pero es un final feliz, no necesariamente tienen que acabar juntos ellos, específicamente ellos, para que sea un final feliz. sí, y de hecho ahí se conecta con la escena esta última que hablábamos del otoño, que ellos admiten que se aman y le dice yo siempre te voy a amar y luego vamos hacia el futuro, ella es toda una artista, ella por fin tiene el éxito, ¿verdad? Él tiene su club y luego ella va y tienen esa como regresión de lo que pudo haber sido, pero ella se despide con una sonrisa y él le da como eh, le dice, ¿verdad? Con un asentimiento de la cabeza de que está bien y que lo aprueba y que lo entiende. Y siento que es eso, no es una ruptura, no es un final triste. Y lo que tenemos es realmente o sea, uno como espectador, lo que tiene es un desencanto. Porque pues si uno quiere un final feliz, ¿verdad? Pero eso es lo que le dice Damien Chazelle, ¿verdad? O sea, no, los finales felices ya no son lo que eran. Entonces, sí creo que es eso, ¿verdad? No es una connotación negativa, sino lo que hay. Sí, eso, algo que iba a comentar también, que quizás sí, en cierto momento nos está hablando de un poco de esa imposibilidad postmoderna, ya lo dijiste tú, ¿verdad? De entablar una relación. Y creo que los elementos que íbamos a tocar son curiosos en las escenas en las que Mia y Sebastián aparecen juntos. Hay algo repetitivo aquí muy interesante, que es esto de los autos que van apareciendo. Si recuerdan, la primera escena ya la hablamos, el primer encuentro, cuando van en la carretera y van en los autos, ¿verdad?
De hecho, si somos justos, la primera escena es cuando están detenidos, porque están en el tráfico. Si nos fijamos también en el primer encuentro que ellos, en el primer número musical ya, bueno, no, me equivoco, el encuentro que van a tener cuando Sebastián la ignora es cuando Mia, después de la fiesta, bueno, el carro se lo han quitado, ¿verdad? El carro se lo llevaron. Y bueno, ella no, que tiene que caminar, ¿verdad? Camina, escucha la música y vuelve a ver a Sebastián. Luego, su primer número musical es cuando ellos salen de la fiesta y andan buscando los carros y tampoco pueden encontrar el carro. Entonces, un poco como esta repetición con la intención de decirnos que la vida ahora, la vida moderna, la vida postmoderna, ¿verdad? Es por culpa del sistema una vida acelerada y la que no nos detenemos a, por ejemplo, a escuchar esa música de jazz que salía de ese restaurante o a contemplar esa noche que ellos mismos lo dicen, bueno, qué desperdicio de noche si no nos amamos, ¿verdad? Entonces, esto de los autos puede simbolizar, además de, claro, un símbolo de la tecnología, de la modernidad, de lo industrial, también es esta movilidad de los autos, esta aceleración que lleva la vida moderna y que hay que salirse del auto, hay que tener por otro lado del auto, hay que perder el auto, un símbolo de, bueno, hay que estar inmóviles para poder fijarnos en estas cosas y, bueno, amar, ¿verdad? Entablar una relación. También sucede en el último encuentro, ya cuando ha pasado el tiempo y cuando ya están separados, si se fijan, es cuando el esposo de Mia escucha la música en el club. Mia, de hecho, ya casi se va a subir al auto, ella ya se va a subir al auto para irse y el esposo le escucha y dice, vamos a ver. Entonces, otra vez se vuelve a confirmar esto, que hay que parar un poco la vida, ¿verdad? La vida acelerada que se lleva para fijarse en esas otras cosas. Sí, a mí algo que me gustaría, digamos, agregar, y bueno, y es el sentido de que esa película quizás a muchas de las personas que la vimos por primera vez, ¿verdad? Nos dejó así como marcado en el sentido de que no termina como por lo menos uno esperaría. Ya Nidia lo dijo, que uno queda así como desencantado, ¿verdad? O, bueno, por el hecho de que tiene un final realista. Lo que también básicamente quisiera agregar a lo que tú mencionas de la dificultad de cómo presentan ese amor, ¿verdad? Y que tienen que estar todo el tiempo en movimiento y que si es que no hay un paro así, ¿verdad? O que detengamos toda la vida, detengamos nuestros sueños para en verdad amarnos. Y bueno, hay que seguir nuestros sueños, pero ya no nos amemos. Básicamente nos termina dando así básicamente ese mensaje. Quizá quisiera agregar el hecho de que a mí me parece curioso de que siendo los dos personajes que se aman tanto estando en un contexto de arte, no terminen haciendo algo juntos. Y es acá donde quizás me reafirma el hecho de que a los dos nos lo presentan como muy individuales para ellos. Por ejemplo, a Mia, muchas de las escenas, por ejemplo, de las primeras escenas que la vemos, ella siempre está viéndose en el espejo. No hay escena donde ella esté siempre en el centro. También vemos a Sebastián que está siempre tocando él, ¿verdad? Haciendo lo que en verdad a él le gustaría hacer. Y cuando él está de lado, pues está malo todo ello. Entonces, es acá cuando nosotros podemos ver de que, pues, bueno, lo único que yo recuerdo de que los personajes hayan hecho juntos para poder, digamos, desarrollarse como pareja o buscar sus sueños juntos como pareja, es básicamente cuando Mia le hace el logo de su club. Pero aparte de eso, no los vemos juntos, aparte de hecho, de lo que buscan. Eso se puede ver desde el inicio, ¿verdad? Que cada quien va en su carro y así como vemos a todos los demás que van en su carro, cada quien va por su camino, ¿verdad? También, yo creo, eso quizás no es, tú dijiste que nos está diciendo que, bueno, hay que olvidar los sueños para amar, ¿verdad? Yo creo que no, porque el epílogo al final nos dice que sí era posible, ¿verdad? Y era posible trabajando juntos, como ya lo dijiste que se tuvo que hacer, porque en el epílogo se nos muestra, creo que Sebastián se va con Mia a París y va a poner su club allá, ¿verdad? Entonces, el epílogo es esa manera de decirnos, bueno, esto es lo que quizás la manera en la que se tenía que hacer, ¿verdad? Pero es como, bueno, se ve fácil ahora que se ve de retrospectiva, pero en el camino, claro, no es tan fácil.
Sí, la manera, es básicamente como la manera ideal de lo que pudo haber ocurrido. Y a mí me da un poco de risa esa escena, porque te muestran básicamente toda la película, pero de forma bien fácil. Me da risa cuando se le acerca a Kit, si no me equivoco, ahí John Legend, y es como que, le voy a ofrecer trabajo. Y este Sebastián le dice que no, y bueno, él se va así como feliz, como que, no importa. Todo Sí, ocurre de como forma bien fantástica y no sé. era tan fácil rechazarlo, ¿verdad? Y no tener ahí ese problema. Sí, sí. Bueno, básicamente termina siendo una alternativa ideal y bueno, no tan realista como nos termina presentando la película, que terminan siendo, ¿qué? Las relaciones o básicamente las historias. Y bueno, eso fue un episodio más en Ellos Viven, con la película de La La Land. También están invitados a escribirnos qué les ha parecido este programa y darnos su opinión sobre la película de La La Land. Comenten donde sea que escuchen este episodio para saber qué opinan. Y estamos en 2020, este es nuestro último programa del año y los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos como Ellos Viven, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, y asimismo leer las críticas escritas que subimos en Letterboxd. Esto ha sido un episodio de Ellos Viven.